Hoy de Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Olá, eu sou Rogério Bon e você é muito bem-vindo a nosso programa Liderazgo para Transcender por OID Digital TV. Estou acá em Brasil, em la ciudad de Porto Alegre, en sur de Brasil, cerca de la frontera con Uruguay y con Argentina. Y vamos siempre a hablar de un tema relacionado a la cuestión de liderazgo. En el programa de hoy, por primero en el editorial, voy a hablar un poco de una parte de un libro de mi autoría que trata del tema El salto cuántico del liderazgo. Vamos a hablar la perspectiva del liderazgo por estas lentes. También vamos a tener una entrevista directamente de Buenos Aires, Argentina, con el CEO de Alta Gerencia Internacional, una organización que trabaja con consultoría, con capacitación y también con edición de libros. Señor doctor Oscar Malfitano Cayuela, que es el CEO de Alta Gerencia Internacional, va a hablar con nosotros sobre el liderazgo en neurociencia. Todo eso y mucho más a partir de este instante acá en el programa Liderazgo para Trascender. En el editorial del programa de hoy, quiero leer un poquito de un capítulo de mi libro Salto Cuántico del Liderazgo. En este libro hay muchas cuestiones que hablan del tema liderazgo, pero hay un capítulo donde yo estoy hablando exactamente de este punto y quiero compartir con ustedes un poco de esta visión. Entonces, voy a leer un poco de mi libro en esta parte que trata del tema Salto Cuántico del Liderazgo. Niels Bohr y Max Planck, en el lejano año de 1913, aún en el último milenio, trajeron un concepto revolucionario y controvertido a la comunidad científica de la época. Demostraron que en el interior de un átomo es posible que un electrón se desplace desde un punto situado en una determinada órbita alrededor del núcleo a otro superior o inferior, sin pasar por espacios intermedios. Si hacemos una analogía, este concepto es similar a la idea de que una persona puede salir del séptimo piso y llegar al octavo, o salir del octavo y llegar al séptimo sin usar un ascensor o una escalera, simplemente desapareciendo de un piso y apareciendo en el otro, sin pasar ningún espacio entre estos puntos. Por absurdo que nos parezca a los que habitamos en el mundo real y no el interior de un átomo, lo cierto es que este descubrimiento sentó las bases por las que en 1918 Planck y en 1922 Bohr fueron galardonados con el Premio Nobel de Física, el más alto honor otorgado a investigadores y pioneros del espacio desconocidos en el mundo de la ciencia. Los estudios también contribuyeron a muchas de las investigaciones realizadas por otro gran ícono de la física, Albert Einstein.
Así, se puede ver que muy distinto a un concepto de ciencia ficción, el salto cuántico es algo real, concreto y que realmente sucede en el mundo subatómico. En la última década del siglo XX, se empezó a utilizar la expresión salto cuántico para caracterizar un descubrimiento realmente innovador o para demostrar que hubo un crecimiento vertiginoso en algún tipo de proceso de repente. Esta expresión vino a denotar una rápida expansión del conocimiento, algo que no existía y que llegó a existir de manera abrupta. Son varias las analogías que se puede hacer a la hora de entender esta forma de percibir el funcionamiento de este concepto. Uno de ellos se refiere a la comprensión de un hecho o de un determinado concepto. Bruscamente, de golpe, la persona que llega a comprender un determinado tema deja el obscurantismo en relación a esta idea por la iluminación del entendimiento. La persona que no entendió algo comienza a percibir el significado, el contexto, y las cosas se aclaran. Sin embargo, una de las analogías más apropiadas que se pueden hacer del concepto de salto cuántico es precisamente con respecto al liderazgo. Hay personas que tienen una capacidad innata para ser conocidas como líderes de un determinado entorno o de un determinado proceso. Sin ningún esfuerzo intenso por parte de esas personas, hay un entendimiento de los otros involucrados de que ellos están a cargo de ese proceso específico y su voz comienza a tener mayor peso, su visión se vuelve más respetada. Y sucede de forma natural. La persona pasa de una condición de simples participante en el grupo a líder, sin espacios intermediarios, de repente. Es como un salto cuántico. Entonces, esta es parte de mi capítulo del libro El salto cuántico del liderazgo, que ha sido editado por Editora Líder y por Instituto Olus. Y este ha sido el editorial del día de hoy. Pero ahora que estamos hablando de liderazgo, que estamos hablando de ciencia, me gustaría entonces llamar nuestro invitado de hoy, de nuestra entrevista, directamente de Argentina, de Buenos Aires, que es el CEO de Alta Gerencia Internacional, Oscar Malfitano Cayuela, que va a hablar en la entrevista. Y nuestro invitado del programa de hoy está hablando directamente de la capital de Argentina. Es mi amigo, un experto en neurociencia, doctor Oscar Malfitano Cayuela. Bienvenido acá al programa Liderazgo para Trascender. Gracias, amigo Rogerio, emprendedor y líder en el tema de la administración de Brasil en muchos años que nos conocemos. Gracias por la confianza. Muchas gracias. Bueno, doctor Oscar, por primero me gustaría que hablase un poquito de su trayectoria profesional como consultor, como panelista, como profesor, para que las personas puedan conocer un poquito de su trabajo. Voy a ser breve. Tengo 72 años, de los cuales más de 50 han sido dedicados al trabajo en diferentes posiciones. Yo digo que soy lo que hago y para eso estoy. No creo en aquellas teorías que no llevo adelante. Me formé en la administración pública, en la gestión pública de la universidad y en colegios públicos de aquí de Argentina. Mi especialidad es administración y planeamiento estratégico, 40 años de docente, profesor por concurso en la Universidad de Buenos Aires, 30 años en la Universidad de Morón y siempre aplicando las teorías de la práctica de la administración, del planeamiento y de la estrategia. Aquellos que quieran saber de mí
pueden consultar oscarmalfitanocayuela.com y o altagerenciainternacional.com. Esto es lo que puedo decir a nivel personal, porque he ocupado cargos gerenciales en empresas transnacionales americanas, alemanas, y argentinas y francesas. He sido subsecretario de Medios de Comunicación de la Argentina durante 8 años y dirigí la agencia oficial de noticias de la Argentina hace años. Sé trabajar, sigo con ganas trabajando y en un momento en que todos los libros de administración de la comercialización o marketing decían que había que captar la mente de un cliente en forma irreverente, yo me pregunté cómo se hacía para captar la mente de un cliente si no sabíamos cómo funcionaba el cerebro. Y este administrador, que tiene una esposa médica, anatomopatóloga y médico legista, desde la década del 90 se puso a estudiar cómo funcionaba el cerebro con sus lentes y óptica de administrador. Y en la década del 90 ya trabajábamos con esto y publicamos con nuestro equipo de trabajo multidisciplinar algo que hoy es una transdisciplina. Publicamos el primer libro a nivel mundial de un tema que se llama neuromarketing. Y lo hicimos en el año 2004, luego de haber experimentado muchas conferencias en Argentina, en Perú, en Bolivia y en México. Y ayer, en el Sheraton Hotel, volví a ese lugar en donde Porter, en el año 1985, nos visitó, y ahí di mi primera conferencia, casualmente, sobre liderazgo. Y el liderazgo que fui a hablar era el liderazgo de los pitufos, la pitufina y los diferentes tipos de liderazgo que había en las empresas de Argentina. Dije año 1985 y bueno, ayer me tocó volver, ayer el día viernes, y fui a hablar de neurociencia aplicada en inteligencia artificial. Mire, un tema muy actual, muy distinto, ¿no? Pero, doctor Oscar Malfitano Cayuela, usted ha creado la autogerencia que tiene también una historia muy interesante, que trabaja con la capacitación de personas, con consultoría y con la edición de libros, ¿no? Que también tiene conexión con el tema de liderazgo, porque el tema del liderazgo está muy conectado con la forma como pensamos, cómo hacemos las cosas. Entonces, ¿hay conexión del tema del liderazgo con neurociencias o no hay? Total. A ver, mira, en esta charla que nació espontáneamente, tengo a mi lado mi visita al Mundial de Administración que se hizo en Canela y Gramado, en Acá en donde tuve Brasil. que compartir el estrado con Hidalberto Chavenato y Ajá. un personaje divino de apellido Viana. Nos divertimos mucho y yo fui a hablar de liderazgo y neurociencia. Y en el año 2007, al año siguiente, publiqué este libro que no, por la pantalla no va a ver, que se llama Liderazgo compartido en valores. La génesis del nuevo management. Yo aquí, en este libro, que hoy actualizado se llama Neuroliderazgo, en el 2007 planteaba el liderazgo compartido en valores de género. Primero, el liderazgo es diferente a la gerencia. Sí. La gerencia, la gerencia no tiene género. Es de un manager que cumple una función de administrar, pero además necesita liderar. No es lo mismo ser jefe que líder.
se necesitan ser de las dos. El liderazgo que nosotros veíamos a principios del año 2000 era un liderazgo de compartir valores de género más allá del género. ¿Por qué? Porque a través de la neurociencia habíamos comprendido que los atributos y valores de género de ella y de él son diferentes. Y planteaba que el consenso es un atributo femenino, no masculino, al menos en esa época. Estoy hablando año 2000. Sí, El compartir el trabajo en equipo, el enseñar, es liderazgo femenino, no es masculino. Yo vivía atrás con el poder que me daba el escritorio y el mando. Y el liderazgo es otra cosa. Cuando crees que tenés el poder, solamente no liderás. Temas que publicábamos mostrando la genética diferente del hombre y de la mujer, planteando que somos diferentes y que el que tenía que cambiar era yo. Y la que tenía que romper su techo de cristal, sus propios límites, era ella. Eso lo planteamos a principios de la década del 2000 y está publicado en un extenso libro que hemos actualizado. Y la parte esencial, que es la genética y entender el funcionamiento de ella y de él, de esa casi no tuvimos que cambiar ni 5 palabras. ¿Me explico? Y sigo creyendo que el liderazgo de hoy necesita poner en valor los valores que la sociedad necesita. Y ahí necesitas, primero, autoconfianza. Y luego, generar confianza y empatía con quienes estás trabajando. A partir de ahí, podemos construir los perfiles y tipos de liderazgo que cada uno quiere y desea ser, Rogerio, porque somos todos diferentes sí, y formamos partes de grupos en una empresa que también son diferentes, con culturas diferentes, y el desafío es cómo ese grupo lo transformas en equipo. Un equipo que no dura toda la vida. que va a ser cambiando. Soy hincha de River. River Plate se fue a la división B con el mismo equipo y con el mismo técnico. No, el técnico se fue, pero el número que dejó de descenso, de promedio, nos hizo descender. Y eran los mismos jugadores, el mismo club, el mismo todo. ¿Qué pasó? Se rompió algo en el vestuario. Uhum. Y el vestuario es la red no formal que cualquier empresa tiene. Es verdad, es verdad. Son las relaciones informales dentro de las organizaciones que tienen un rol importante dentro de la cuestión del liderazgo. Y son las dos las que tenés que comprender. Pero también tenés que entender al otro, y ahí viene la empatía. Ponerte en el lugar del otro para entender que jugamos juntos y tenemos que resolver en este mundo caótico, disruptivo y cambiante la problemática que hoy tiene. En donde antes nos pedían manejar las relaciones con la información. Hoy es la relación con las personas la clave de ese liderazgo, en donde los valores esenciales siguen siendo el valor de la sociedad. Me molesta de sobremanera cuando hago trabajos de equipo en consultoría y la palabra que más aparece en la nube del cerebro es honestidad. Si estamos buscando solamente líderes honestos,
habla mal de toda la sociedad. Pero, Oscar, me diga una cosa. Hoy se habla mucho de las habilidades blandas. ¿Sí? Se dice que cada vez más es difícil para las personas desarrollar las habilidades blandas, que es más fácil desarrollar el conocimiento. ¿Concordas con esto o es fácil, es posible desarrollar las habilidades blandas también? Mira, ¿sabes cuál es uno de los temas de fondo? Que ¿Cuál? cuando, y ahí me tengo que meter con inteligencia y neurociencia. Sí. Eh, eh, Tenemos sesgados los modelos y pensamos nada más en dos tipos de inteligencia. ¿Sí? Y cuando me voy con la emocional, me voy para el lado de las inteligencias blandas. Entonces yo hago el siguiente ejercicio y planteo. Y digo, ¿tú sabes cuál es tu talento? ¿Las empresas saben qué talentos buscan y cuál es el mejor de esos talentos? Si hay más de 20 tipos de inteligencia y no sabemos cada uno cómo es, primero debemos entender cuáles son las que tenemos y cuáles son las que debemos aprender. Las que tenemos, practicarlas, practicarlas, practicarlas. Y las que no tenemos, si son necesarias para la actividad que a mí me gusta hacer y que yo quiero hacer, también las debo practicar, practicar y practicar. Y aquí agrego dos líneas. Tenemos en alta gerencia internacional tecnología de medición de comportamiento humano. Puedo medirte qué emoción con una cámara puesta aquí está pasando en este momento a través de los gestos que vos estás realizando. La cara tiene 43 músculos, genera 10.000 gestos. Paul Ekman los tabuló todos. Los vieron en la película Intensamente o lo vieron en la televisión en una serie llamada Lie to Me. Nosotros Ujú. con cámaras digitales te podemos determinar qué está pasando por acá. Y además, con tecnología digital, podemos hasta medir qué tipo de sentimiento y qué nivel de sentimiento tenés. ¿Parece de otra esfera? No. Esto es hoy y puedo decirte para que vengan después las preguntas. Una cosa es la neurociencia de la ética y otra la ética de la neurociencia. Opa, ¿cuál es la La, diferencia? la neurociencia, ¿sí?, de aplicada en la ética, yo te diría, mira, la moral, la decisión, la ética está focalizada en lo que se llama el frontal ventromedial. Estoy hablando de medicina. Claro. Luego, lo que cada uno hace con eso, es decir, con la neurociencia aplicada desarrollando inteligencia artificial, corresponde a cada uno de nosotros. Tú lo conoces, Oscar Mena Redondo. Sí, Me conozco tocó de hablar de Costa esto Rica. en Costa Rica cuando fui a hablar de neuromarketing y la ética del neuromarketing y el neuromarketing de la ética. Es decir, si hay un responsable, soy yo, el ser humano, Ah, el que transgrede las reglas, pero las pone. Me hago cargo, y me costó mucho, porque el software que se utiliza de inteligencia artificial se desarrolló en base a los trabajos empíricos que nuestro equipo de trabajo empezó a hacer en la década del 90. ¿Está? O sea, de la A a la Z, el neuroliderazgo, lo que quieras. Y sabiendo del tiempo, si vos me pedís algo, yo te digo, el liderazgo de hoy requiere un liderazgo con propósito. con propósito. Primero, conocer cada uno cuál es el propósito por el cual está, Ujú. por el cual quiere liderar, porque es una elección.
Luego poner en valor lo que uno quiere y entender que la sociedad está demandando un propósito, que es vivir con propósito haciendo las cosas que deben hacerse. Y aquí viene el tema. Si pregonás con el ejemplo y además lo haces, la gente va a confiar en vos. La confianza, la autoconfianza y la confianza mutua, poniendo en valor los valores esenciales. Y mirá, yo creo que es lo que esta sociedad en este momento necesita. A eso nosotros lo estamos llamando recursión. Entender que esto es muy complejo, que es muy dinámico, que no podemos solucionar el todo, pero sí podemos ir mejorando cada una de las partes para tener una sociedad mejor. Esto es llamarle filosofía de vida, Rogerio. Y usted ha dicho ahorita que ha realizado una ponencia hablando del tema de liderazgo, de neurociencia e inteligencia artificial. ¿Qué conexiones se puede decir? Porque la inteligencia artificial es una simulación de la inteligencia de nosotros, entonces tiene conexión con neurociencia y por tanto tiene conexión con liderazgo. ¿Es esto? Mira, esa conclusión lógica yo la hice al revés. Ajá. El ser humano es lo que es porque empezó a imitar qué pasaba con otros animales. Hoy hablamos con administradores de economía y yo podría decir que es la economía circular. Una imitación de lo que hace la naturaleza. Porque la naturaleza reusa, recicla, todo. Entonces el ser humano dice, ah, mira, nosotros somos los que dañamos el ambiente, la naturaleza lo hace mejor que nosotros, vamos a observar. ¿Sí? Entonces, lo que ha hecho la inteligencia artificial es emular cómo funciona el cerebro. Yo te mencioné lo de las redes cerebrales y las redes de la nube. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Y aquí viene el tema. Mencioné las inteligencias múltiples, entender cuáles son y cuáles no tengo. Pero yo digo entendiendo que es el ser humano el que hace los programas a través de algoritmos, de fórmulas. Cuando hacíamos escenarios, prospectiva con software, ¿qué estábamos haciendo? Si hoy hiciéramos eso mismo y estuviera todo en la nube, tendríamos un diagnóstico mundial de la economía. Hasta acá paró. Pero esto es muy sencillo. Si estamos reconociendo que hay más de 120 sesgos de percepción, de interpretación, de redacción, y es el ser humano el que desarrolla todos los programas y los algoritmos, aunque lo tenga en la nube, el resultado de esa inteligencia artificial es consecuencia de los programas que hacemos todos y de la información que hay en la nube, también está sesgado, se va a aproximar a la verdad que no es absoluta, es la percepción de cada uno. La máquina me va a contestar y mira, sí, lo tengo acá, en el libro Neuroestrategia, publicado en el 2016, el último capítulo, que lo llamamos neurotecnología, que finalmente es neurociencia, tecnología, inteligencia. Nosotros, la última foto que puse es, ¿querés aprender budismo? Acá te doy la dirección. Mirá que no estás hablando con Buda. Esto es un chatbot que te va a contestar todo lo que le pregunte. Dije 2016. Entonces, hoy la máquina, el robot, te va a contestar aquello que tiene cargado con dos defectos. Primero,
la información que tiene, y segundo, los programas. Sí. Luego, si crees en lo que te dice o no, ya es tu percepción. No sé Bueno. si la compliqué. No, es interesante. Podríamos hablar mucho tiempo sobre esto, pero no tenemos más tiempo. Y voy a El tiempo pedirte. es tirano, como dicen en televisión, a disposición para lo que necesites. Y gracias por la confianza y la oportunidad que me das de contactarme con la gente que está detrás de este importante proyecto, el cual quiero acompañar, como te dije. Bueno, hablamos con Dr. Oscar Malfitano Cayuela, que es CEO de la Alta Gerencia Internacional, directamente de la capital de la Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias, Dr. Oscar, por nuestra charla. Gracias por la oportunidad que me das y por renovar la confianza, querido Rogerio, líder en administración de Brasil y de Latinoamérica, y amigo, por sobre todo. Muchas gracias. Y usted que está mirando esta charla, quédate ahí que volvemos en un instante. Entonces, oímos directamente de Buenos Aires, de Argentina, doctor Oscar Malfitano Cayuela, un experto que habla de neurociencia y que habla de liderazgo con la conexión con neurociencia, que está hablando ahora de la conexión de neurociencia con la inteligencia artificial. Son temas muy interesantes, muy novedosos que podemos hablar acá en el programa Liderazgo para Trascender en alta en las discusiones de OID Digital TV. A usted que quedóse con nosotros hasta este punto, muchas gracias. Y en la próxima semana, en miércoles, nos vemos a las 9 de la noche, siempre acá en OID Digital TV. Hasta pronto. Chao, chao. OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Suscríbete para continuar aprendiendo con OID Digital TV.